Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy te voy a mostrar cómo tejer este precioso proyecto. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Pues bueno, acompáñame de principio a fin a ver este video. Para este proyecto voy a utilizar un palito de madera. En esta ocasión es material del que tú prefieras. Puedes utilizar también materiales, por ejemplo, como sintéticos en esta ocasión, o el material que tengas cerca de casa. Para esto yo voy a utilizar este tipo de material, pero como te comento, tú puedes utilizar ese tipo de material. Yo voy a usar líbano y en esta ocasión Luxor. Es aproximadamente, bueno, nos dice que podemos utilizar un ganchillo de 3.5 o 4 milímetros. Yo voy a usar para este proyecto un ganchillo, en esta ocasión de 3.25 milímetros o 3 milímetros ahí en casita. Vamos a ocupar nuestras tijeras y comenzamos. Comienzo con una cadena. Entonces aseguro mi primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez que ya tengo cadenas, voy a hacer una cadena de altura y voy a comenzar a tejer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el punto número 14 lo voy a dejar sin terminar. Cierro el punto y voy a comenzar a tejer un punto bajo. 1, necesito tener 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y en el punto número 18 yo voy a agregar otra maejita. Y voy a cerrar el punto hasta aquí. Y aquí yo voy a completar el resto de los puntos bajos. 1, van a ser, creo que son 13, amiguitas, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Igual que como comencé. Ahora voy a hacerle una cadena y en esta ocasión voy a comenzar tejiendo igual, amigas. 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí. En este que es el punto número 14, paso y hago el cambio de color. Y miren,
En este caso, este es el lado del revés y este va a ser el lado del frente. Así es que yo voy a pasar hacia este lado y voy a cerrar. Y voy a continuar tejiendo y al mismo tiempo podemos ir perdiendo. Este lo voy a dejar aquí. Y yo voy a ir perdiendo este pedacito de material, ¿sí? Entonces voy a comenzar en este caso a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser la misma cantidad, amigas, que en la vuelta anterior. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y en el punto número 18 recuerden hacer hacia la parte de atrás para hacer el cambio de color. Y ya continúo tejiendo con los 14 del borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, amigas, estas dos primeras vueltas yo quería que ustedes ahí en casita las pudieran observar porque se supone que son las, en este caso, las que son un poquito, pues a lo mejor más complicadas de tejer. De aquí en adelante yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, 13 o 12 de inicio, vamos a hacer, por ejemplo, 15 y otra vez 12, ¿sí? Y ustedes ya van a ir viendo cuáles son los colores que vamos a cambiar. Entonces, solamente quería que estas dos primeras bases quedaran bien estructuradas y ahora vamos a hacerle una cadena. Siempre vamos a comenzar con nuestra cadena y nuestro primer punto bajo. Y en esta ocasión, amigas, vamos a tejerle, en la vuelta anterior eran 14, ahora vamos a tejerle 15. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a hacer en esta ocasión el cambio de color y como estoy por la parte del lado del frente, entonces estos tienen que cambiar y tienen que quedarse por la parte del lado del revés. Ahora me toca tejer 17 en punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y aquí vamos a tomar el otro cordón que había dejado pendiente, amiguitas. Y en esta ocasión cierro, voy a acomodar. Y en esta ocasión me corresponde terminar con 16 puntos bajos. Así es que completo mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, amigas, vamos a tejer, esta es la vuelta número 3, ¿sí? En la vuelta número 3. Entonces, la vuelta número 3, 4, 5, 6 y hasta la vuelta número 7, yo voy a tejer igual que en esta vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Ahora, para esta vuelta que es nuestra vuelta número 8, voy a hacer una cadena y en esta ocasión voy a comenzar tejiendo 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y me voy a pasar aquí, hago el cambio de color y continúo tejiendo. En esta ocasión van a hacer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y continúo en esta ocasión con 16 puntos bajos. Y esto hasta completar toda mi vuelta. Recuerden que es la vuelta número 8. Vuelta número 9. Comienzo y voy a tejer en esta ocasión 17 puntos bajos. Hasta este momento llevo 15, 16 y el siguiente punto 17, y para esto voy a hacer el cambio de color. Aquí son 17 y voy a continuar tejiendo en esta ocasión con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí, antes de cambiar, o más bien antes de cerrar, y cierro. Y continúo tejiendo hasta finalizar esta que ya es mi vuelta número 9. La vuelta 9, 10 y 11, amiguitas, se van a tejer igual que esta que fue mi vuelta número 9, ¿sí? Entonces voy a tejer 10 y 11 y regreso para la vuelta número 12. Amigas, ya he tejido hasta la vuelta número 11. Vamos por la vuelta número 12. Voy a comenzar en esta ocasión realizando 18 puntos bajos, primero en color menta. Voy a continuar después de 18 puntos bajos con 10 puntos en color, en este caso blanco. Voy a finalizar aquí después de estos 10 puntos con 18 puntos bajos. Y esta ya es mi vuelta número 12. Vuelta número 13, 16 puntos bajos. Comienzo en color menta. 16 puntos bajos, estoy a punto de completar en color menta y voy a hacer el cambio de color. Y comienzo a tejer 14 puntos en color blanco. Ya para finalizar los 14 puntos en blanco, hago el cambio de color y finalizo para esta que es mi vuelta número 13 con 16 puntos bajos. Vuelta número 14, voy a comenzar con 15 puntos bajos que son en color menta. Una vez completados los 15 puntos, yo voy a hacer el cambio y tejo en esta ocasión 16 puntos en color blanco. Después de 16 puntos hago el cambio de color y en esta ocasión continúo tejiendo 15 puntos bajos. Vuelta número 15, comienzo con, en este caso, 14. Una vez finalizado los 14, voy a continuar, en este caso voy a hacer el cambio de color y me corresponde tejer en esta ocasión 18 puntos. 1, 2, 3 y así hasta completar 18. Voy a finalizar en esta ocasión con 14 puntos bajos y así finalizamos la vuelta número 15. Vuelta número 16. Voy a comenzar en esta ocasión con 13 puntos en color menta. Aquí ya terminé en esta ocasión los 13 y ahora voy a continuar con 20. En este caso 20 puntos. Así es que comienzo 1, 2, voy a realizar esos 20, 3,
finalizo en esta ocasión la vuelta número, en este caso número 16, con 13 puntos bajos. Vuelta número 17, repito la vuelta que es la número 16. Una vez terminada mi vuelta número 17, voy por la vuelta número 18. La vuelta número 18 y 19 se van a tejer igual. Así es que vamos a comenzar en esta ocasión con 12 puntos bajos en color menta. He terminado los 12 puntos. En el último punto voy a hacer el cambio de color y ahora corresponde tejer 22 en color blanco. ¿Sí? Aquí llevo 2 y voy a finalizar con 12 en color menta, y esto lo voy a aplicar en esta vuelta que es la número 18, la vuelta número 19 y regreso para la vuelta número 20. Una vez terminada mi vuelta número 19, la vuelta número 20, 21, 22, 23, 24 y 25 la vamos en este caso a tejer de la misma manera, ¿sí? De la 20 a la 25. Entonces vamos a comenzar en esta ocasión con 11 puntos en color menta, ¿sí? De la 20 a la 25, 11 puntos en color menta. Una vez que tenemos los 11 puntos, voy a continuar tejiendo en esta ocasión 24 puntos, en este caso en tono claro, 24 y después nuevamente esos 11, ¿sí? Recuerden que es vuelta de la 20 hasta la 25. Ya he terminado hasta la vuelta número 25 y para esta siguiente vuelta, que va a ser la vuelta número 26 y 27, se va a tejer igual. Vamos a comenzar en esta ocasión con 12 puntos en color menta o tu color inicial que tengas ahí en casita, amiga. Entonces vamos a hacer 12 y 22. Aquí voy a hacer el cambio de color. Hasta aquí ya sería mi punto número 12. Y voy a continuar tejiendo con 22 en tono blanco. Y finalizo nuevamente con 12. Vuelta número 20 y 26 y 27 se tejen igual. Una vez terminada mi vuelta, en este caso 26 y 27, miren, así es como está quedando. Ahora voy a tejer la vuelta 28 y 29, las dos se van a tejer igual. Voy a comenzar en esta ocasión una cadena y voy a girar y voy a tejerle 13 puntos bajos en color menta. Aquí voy a hacer el cambio de color en el punto número 13 y voy a continuar tejiendo en esta ocasión 20 puntos en color blanco, ¿sí? Entonces son 13, 20 y finalizo en esta ocasión con 13. Esto lo voy a hacer en esta vuelta que es la vuelta número 28 y la vuelta número 29. Aquí ya he terminado mi vuelta número 28 y vuelta número 29. Ahora voy a ir por la vuelta número 30. Para esta vuelta número 30 voy a comenzar con 14 puntos en color menta y después voy a tejerle en este caso 20 en color blanco. Aquí voy a hacer el cambio de color después de mis 14 puntos y voy a continuar tejiendo en esta ocasión 18 puntos. No sé si les dije que eran 18, amiguitas, ¿sí? O 20, pero son 18 puntos, ¿sí? De todos modos se los dejo anotado. Y una vez completado esos 18 puntos, ahora voy a continuar en este caso tejiendo 14 puntos para finalizar. Una vez terminada mi vuelta número 30, voy por la vuelta número 31. Para ello voy a comenzar en esta ocasión con 15 puntos en color menta. Voy a hacer el cambio de color y en esta ocasión me corresponde tejer 16 puntos en color blanco. Entonces son 15, 16 y 15 del final. Y esta es nuestra vuelta número 31. Vuelta número 32. Voy a comenzar en esta ocasión con 16 puntos
bajos en color menta. Hago el cambio de color en el punto número 16 y voy a continuar en esta ocasión tejiendo 14 en blanco. Entonces van a ser 16, 14 y finalizo con 16. Una vez terminada nuestra vuelta número 32, voy por la vuelta número 33. Para ello voy a comenzar en esta ocasión con 17 puntos en color menta. 2 hasta completar 17. Voy a hacer el cambio de color en la vuelta número 17 y en esta ocasión nos corresponde tejer solo 12 en punto blanco. Entonces son 17, 12 y finalizo con 17. Una vez terminada ya mi vuelta número 33, voy por la vuelta número 34. Voy a comenzar en esta ocasión con 18 puntos en color menta, 10 puntos en color blanco y 18 para finalizar en color menta. Aquí voy a hacer el cambio de color en el punto número 18 y continúo tejiendo en esta ocasión 10 puntos en color blanco y finalizo con 18 en color menta y esta sería mi última vuelta. Así es que voy a completarla. Esta es la última vuelta para la figura. Una vez que he terminado ya la vuelta número 34, así es como está quedando esta figura, ¿sí? Ahora vamos a tejer de la vuelta número 35 a la vuelta número 53. En esta ocasión solamente, a ver aquí, voy a acomodar, solamente haciendo un punto bajo por cada espacio. En total, en cada vuelta nos tienen que quedar 46 puntos de inicio, que son pues nuestra base, ¿sí? Entonces aquí continúo, pues ya nada más es tejerle un punto bajo por cada espacio. Y ahorita voy a retirar mi material, pero al mismo tiempo vamos a ir perdiendo ese pedacito de lana que me queda, lo voy a ir perdiendo, ¿sí? Entonces miren, he llegado hasta aquí y yo voy a retirar. Retiro. Y ya. Aquí en esta parte continúo tejiendo un punto bajo, uno por cada espacio hasta el final. A ver. Y pues al mismo tiempo le vamos perdiendo este pedacito de material. Y ahorita ya se va a dibujar bien el contorno, amigas, ¿eh? Y ya podemos retirar también el otro pedacito de material. Si a ti te ha quedado, puedes continuar con el mismo proceso, amiga. A ver, aquí le puse 2, son 1. Aquí. Y ya, continúo. Y así ya queda como el cierre, ¿sí? Ahora voy a mostrar de manera que ahí en casita pues lo puedan ver bien. Así es como está quedando en este caso esta estructura. Entonces esta es mi vuelta número 35. Yo voy a tejer hasta la vuelta número 53 y regreso. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, déjenme como apoyo un me gusta. Si no les está gustando, déjenme en la parte de abajo su comentario que les gustaría que próximamente les estuviera compartiendo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya lo que tengo aventajado. En total dejé hasta la vuelta número 54. Estoy por el lado del frente. Esta es la parte del lado del derecho y esta es la vuelta del lado del revés. Entonces, por la vuelta del lado del derecho, yo voy a comenzar, en este caso, aquí. Solamente estaba haciendo aquí una prueba de cómo nos quedaría, ¿sí? Entonces, aquí yo ya voy a integrar o voy a pegar, en este caso, el tejido al al pedacito de rama que tengas, o en este caso el palito, ¿va? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo voy a soltar, hasta aquí tengo, voy a soltar más o menos esta altura, ¿sí? Que podamos tapar, en este caso, nuestro palito que hayamos colocado.
Entonces más o menos así, que yo pueda colocar el ganchillo en el siguiente lado, para que más o menos ahí en casita lo tomen en cuenta. Es lo que mida en este caso ese palito, ¿ok? Entonces yo voy a continuar, voy a tratar de acomodarlo. Y entonces mire, aquí voy a tomarle una lazada, nos tiene que quedar más o menos así, y en este caso yo voy a pasar, pero al mismo tiempo hay que detenerlo, ¿sí? Hay que detenerlo en esta parte. Voy a pasar y voy a pasar al siguiente punto y voy a levantar. Levanto y cierro. Ahí en casita, si ustedes quieren dejarlo así flojito o lo quieren dejar ajustado, ahí en casita, miren, le hacen así y ya lo dejan ajustado. Ahora, tomo una lazada, me voy a pasar al siguiente punto, tomo la hebra y la vuelvo a levantar y cierro. Nuevamente, una lazada. Me paso al siguiente punto, a ver si se alcanza a ver. Levanto, que todos tengan la misma altura y cierro. Nuevamente, lazada, siguiente punto, levanto y cierro. Y esto me tiene que quedar así y lo voy a repetir en toda la hilera. Quiero mostrarles, amigas, aquí ya me ha quedado, miren, el marco. Y entonces miren, ustedes pueden detener de este lado de su mesa, sostienen y van bajando los puntos así y les van a quedar todos bien parejitos. Ese es un truquito que ahí en casita ustedes pueden usar. Ahora, aquí en esta parte de aquí, este es nuestro último punto. Lo acomodo y comienzo en este caso a tejerle cadenas, ¿sí? Pueden hacer ustedes, por ejemplo, algún cordoncito que tengan o que ustedes quieran utilizar, pero en este caso yo voy a dejarle así como puras cadenitas y tal vez le pueden hacer punto bajo si lo prefieren, hasta obtener en este caso lo que ustedes necesitan para colgar su decoración. Aquí en esta parte, amigas, lo único que voy a hacer es, sin torcer las cadenitas así como las llevamos, hacemos el cierre. Yo le dejé así que sea cortito, más o menos unas alrededor de unas 60-70 cadenas aproximadamente, y yo por la parte del lado del revés voy a perder este pedacito de material. Voy a mostrarte cómo tejer lo demás, en este caso con otro tipo de material, pero vamos a hacer el mismo proceso, ¿va? Vamos a hacer en este caso las orejitas, pero yo se las voy a mostrar en un hilo más oscuro para que podamos ver. Voy a comenzar en esta ocasión, vamos a hacer las orejitas, yo ya las tengo aquí, pero para que las puedan apreciar mejor la vamos a hacer con este color, y ahí en casita ustedes las hacen con el mismo material, ¿va? En este caso hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Aquí en mi primer cadena voy a hacer la unión con un punto deslizado. Hago una cadena y en este primer punto, ahí donde hice la unión, ahí este cordoncito hay que dejarlo un poquito más largo, amigas. Esta es una muestra, pero hay que dejarlo un poquito más largo para con él poder coser nuestras orejitas de preferencia, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primer punto bajo y le voy a colocar un marcador. Voy a ir tejiendo un punto bajo por cada cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora me voy a pasar aquí donde tengo el primer punto y voy a cerrar.
En esta ocasión el cierre va a ser un punto bajo, así. Y este va a ser el primer punto, este. Entonces vamos a ir tejiendo, miren, vamos a bajar en este caso esta y vamos a tejer 2 vueltas más en punto bajo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí, amiguitas, el número 8. Quito el marcador y vuelvo a repetir una vueltita más en punto bajo. Aquí estoy por finalizar mi vuelta y voy a retirar mi marcador. Aquí en este primer punto voy a hacer un punto bajo, 1 y 2. Voy a colocar en este caso mi marcador y voy a tejer 1, en el que sigue 2, en el que sigue 3 y aquí, amigas, miren, en este que sigue, que es el número 4, ahí voy a colocarle 1 y 2 marcadores, que son solamente para recordar que son los puntos de aumento. Yo en el primero voy a colocarle un marcador. Entonces aquí hice un aumento y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio. Esta es la vuelta número 4. Ahora, cuando yo llegue a este punto, que es el inicio, aquí en este primer punto voy a tejer 1 y en el mismo espacio 2 para hacer el aumento. Y en mi primer punto, aquí en este primer puntito, coloco marcador y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar a donde tengo mi siguiente marcador. Aquí en este espacio, amigas, vamos a hacerle nuevamente el aumento. Así es que en el primer punto hago 1 y 2 y vamos a colocar el marcador en el primer punto de estos dos y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar nuevamente a donde tengo el marcador. Entonces, vuelta tras vuelta voy a ir haciendo un aumento en este punto en donde tengo mi marcador. Aquí miren, aquí hago 1 y en el mismo espacio 2, así. Y ya puedo continuar. ¿Y dónde vamos a hacer el aumento, amigas? Aquí, de este lado, ¿sí? Entonces continúo, miren. Y aquí nuevamente hago el aumento. Y así vamos a ir vuelta tras vuelta tejiendo de la misma manera. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Voy a tejer hasta la vuelta número 10 y regreso. Una vez que ya haya terminado esas 10 vueltas, ahora lo siguiente que voy a hacer es ir trabajando
pero sin aumento, ¿sí? Entonces vamos a hacerle aquí, este es nuestro primer punto bajo. Y yo voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio para alargar, en este caso, la orejita, ¿sí? Entonces yo ya voy a retirar el segundo marcador porque pues no se necesita. Aquí ya lo retiro, solamente el que voy a dejar es este, que es el de inicio. Y para esto, amigas, voy a tejer hasta la vuelta número 15. Esta es la vuelta número 11. Voy a tejer así parejito, sin hacer aumentos hasta la 15 y regreso. Quiero mostrarles ya el avance que tengo. He tejido hasta la vuelta número 16. Les había comentado que era hasta la 15, pero decidí dejarle una vueltita más. Ahora voy a comenzar con un punto bajo. Y esta vuelta va a ser la primera de disminuciones, que sería la vuelta número 17. Entonces voy a comenzar, aquí hago el segundo punto bajo y en el tercero voy a levantar de la siguiente manera: 1, 2 y cierro. Aquí tengo la primera disminución. 1, siguiente punto bajo, y en estos dos que siguen, 1, 2 y cierro. Y así voy a continuar. 1, siguiente espacio 2 y 1, 2 y cierro. Vamos por la vuelta número 18. Aquí tengo la disminución 1, 2 y esta que sigue es de disminución. La vuelta número 18 también se va a tejer igual. Aquí ya hicimos el primer punto de disminución y ya nuevamente 1, 2 y disminuyo. Y esto hasta finalizar toda mi vuelta. Una vez terminado, yo ya comencé con la disminución y hago para esta vuelta, que es la vuelta número 19, el mismo proceso de disminución. 1, 2 y en el que sigue disminuyo. 1, 2 y cierro. Y esto hasta completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas, lo fui llevando con la misma tipo de disminución hasta el final, ¿sí? Aquí yo ya no puedo hacerle más disminuciones, por lo tanto aquí ya podemos retirar. Y así nos va a quedar. Este pedacito de material lo vamos a perder por abajo. A ver, voy a ver. En esta parte, miren, retiramos y con la ayuda de nuestra aguja ya podemos pasar por la parte del centro y ahorita se van a fijar ya cómo queda de bonito. ¿Sí? No nos queda así como este piquito, sino que pasamos, miren, esto todavía es un último punto. Aquí en esta parte yo puedo pasar, jalo y ya por la parte de adentro pues perdemos estos pedacitos de material. Miren, y así es como queda la orejita, ¿sí? Aquí ya por el lado del revés vamos pasando y vamos perdiendo. Y así nos va a quedar. Giro, en esta ocasión solamente una vez para que no se vea tan grande la naricita, y voy a hacerle una cadena. Y en este mismo espacio voy a hacer el primer punto bajo. En él voy a colocarle un marcador para saber que este es el punto bajo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Voy a cerrar. Y aquí donde tengo mi marcador, voy a hacer el primer punto bajo. Aquí. En vez de cerrar con el punto deslizado, vamos a tirar bien fuerte de aquí y vamos a llevarlo hacia atrás para ir perdiendo en esta siguiente vuelta. Y aquí voy a colocarle 1 y en el mismo espacio 2 puntos bajos, ¿sí? Y tiramos así bien fuerte el cordón para que cierre lo más que se pueda. Así. Entonces, aquí en este primer punto coloco el marcador. Y ya, me voy a pasar en este caso al siguiente punto. Y voy a tejerle igual, 2 puntos bajos. En total vamos a tejerle 6. Me paso al siguiente punto, tejo 2, 1 y en el mismo espacio 2. Y al mismo tiempo podemos ir perdiendo este pedacito de hebra que nos queda. 1, 2, 1, 2 y finalizo con 1 y 2. Retiro mi marcador, voy por la vuelta número 3, hago un punto bajo y en el que sigue, aquí en este que sigue, hago 2, 1 y 2. Siguiente, un punto bajo y en este que sigue hago el aumento, 1 y 2. Siguiente, un punto bajo y en este que sigue 2. 1 y 2. Y este proceso lo voy a repetir hasta finalizar toda mi vuelta. 1 y aquí 2. 1 y aquí 2. Y retiro el marcador, hago un punto bajo, coloco mi marcador y para esta siguiente vuelta van a ser 1, en el que sigue 2 y en el tercero vamos a hacerle el aumento. Nuevamente 1, en el que sigue 2 y en este hacemos el aumento, 1 y 2. Y esto hasta completar toda mi vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta y lo que sigue va a ser punto bajo, ¿sí? Vamos a colocarle de 3 a 4 vueltas solamente un punto bajo por cada espacio. Ya no van a hacer aumentos. Entonces, punto bajo, punto bajo, punto bajo y punto bajo. Voy a hacer esta vuelta, 2 vueltitas más para completar las 3 y regreso. Ya he aventajado esas 3 vueltas, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas en total, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas en total, ¿sí? Entonces aquí solamente voy a hacerle un punto deslizado, voy a pasar por la parte del lado del revés y en esta ocasión, amiguitas, este pedacito de material nos va a servir para hacer las uniones. Así es que esta es una muestra. Recuerden que esta solamente es una muestra, se vería muy chistoso con la nariz azul, ¿verdad? Pero ahí en casita sí le dejan un poquito de más material, ¿sí? Yo aquí corto aquí poquito porque solamente es una muestra. Ahora, vamos a pasar al siguiente paso. En esta parte de aquí vamos a hacer, bueno, voy a dejar para que nos quede un poquito mejor así. Voy a dejar en este caso la boca, así, la boquita la vamos a dejar y la vamos a colocar aquí, arriba de nuestra primer línea. Mire, vamos a tratar de hacerlo lo más derechito posible y aquí vamos a hacer como un triángulo, aquí. Paso y tratando de hacer un triángulo, paso
y cierro. Y más o menos es un triangulito, amigas, lo que vamos a hacer. Así nos va a quedar, ¿sí? Ahora voy a hacer, en este caso, ya vamos a comenzar. Así nos va a quedar y ya nosotros por la parte de adentro, pues perdemos estos pedacitos de material, incluso los podemos atar y listo. Así es como nos va a quedar entonces. Y yo ya voy a comenzar a pegar. Ya tengo aquí mis piezas y comienzo a pegar. Ahora vamos a pegar nuestras piezas y vamos a colocarlo, en este caso, miren, esta fue la última vuelta. Ustedes la pueden colocar aquí a un ladito, ¿sí? Vamos a ver dónde es donde nos gusta más. Aquí en mi caso me gustaría que quedaran aquí a un ladito. Miren, ¿qué les parece? Si ustedes lo prefieren, pues lo pueden colocar un poquito más arriba, ¿sí? Pero aquí sí quedarían como muy juntas. Entonces yo las voy a colocar más o menos a esta distancia. Y nosotros podemos colocarlas por encima. A ver, ni se estaba viendo, amigas, ¿verdad? Las podemos colocar por encima de nuestra cabecita, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera. Podemos pasar hacia la parte de abajo. Y yo les voy a recomendar que de preferencia las fijen con unos alfileres ahí en casita. Ahorita no los tengo a la mano, pero probablemente para la parte de la boca sí los utilice, porque sí es bien importante dejarla que quede bien firme. Quiero mostrarles, amigas, ya he aquí en esta parte colocado mis orejitas y solamente puse aquí unos ojitos. Estos son provisionales, no sé si los vaya a dejar, pero yo creo que no. Y aquí en esta parte lo que voy a hacer es que después de la parte del cuello, a ver, esos insisten en bajarse, vamos a colocar aquí en esta parte donde es donde vamos a necesitar que quede esta pieza, y yo voy a irla en este caso colocando así para poderla coser y que no se me vaya a mover. Sí es importante esta piececilla aquí que no se vaya a mover, así es que primero lo colocamos. A ver, este alfilerillo se le cayó la cabecita, entonces vamos a ir acomodándola aquí y vamos a irlo pegando, ¿sí? Pero les recomiendo primero fijarlo. Aquí en esta parte yo ya tengo asegurado, miren. Y ahora sí es tiempo de ir, pues en este caso pegando, ¿sí? Entonces aquí en esta parte vamos a ir pegando y voy a hacerlo con cuidado. Aquí en esta parte, amigas, he dejado un espacio pequeñito, miren, para aquí ponerle un poquito de relleno. Y finalizo pues con el espacio que me queda. Aquí en esta parte ya coloqué unos alfileres donde tengo que delimitar cómo van a quedar los ojitos, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que sea más o menos a dirección de la terminación de la nariz. De ahí vamos a partir hacia arriba formando un arco y después formamos las pestañas. También lo pueden ustedes hacer hacia abajo. Yo he tomado en este caso 2 hileras de puntos, ¿sí? Entonces aquí tengo el inicio de la hilera, aquí tengo uno y aquí termina la segunda hilera. Y más o menos le he dejado 4 hacia los lados, pero ahí en casita ustedes lo deciden. Ahora lo voy a hacer, en este caso pues ya ven que ya está delimitado, ¿sí? Solamente es tratar de formar nuestro arco. Así es que lo que vamos a hacer es esto, tratar de formar un arquito delimitando 2, 3 y en el 4. Entonces miren, aquí vamos a acomodar, si es necesario tiramos un poquito más, ¿sí? Así, yo lo voy a sostener
Y lo siguiente que voy a hacer es tratar de colocarle más o menos a esta dirección una pestaña. Sin soltar. Hay que sostener aquí para que no se vaya a mover. Y miren, aquí en esta parte nosotros podemos pasar y hacer nuestra primer pestaña. Así. Y esto ya estaría asegurando que esta parte de aquí ya no se va a mover. Ahora, con mucho cuidado vamos a hacer la siguiente pestaña. Y nosotros en esta parte, como ya delimitamos, ya podemos quitar, en este caso, las marcas. Si ustedes lo prefieren las pueden dejar, si no las retiran. Y miren, aquí en esta parte vuelvo a pasar. Y vamos a ir tratando de figurar las pestañas donde nosotros consideremos necesarias. Sí, aquí en esta parte, miren, me paso, tejo otra pestañita. Y nosotros vamos a ir viendo dónde las vamos a necesitar. Y puedo hacer la cuarta, aquí, en esta parte. Y me puedo pasar de este lado, donde ya tengo las marcas, ¿sí? Ustedes ahí en casita deciden si le colocan una pestañita más o lo dejan así. En este caso voy a girar este porque el cordón como que se abrió un poquito, ¿sí? Entonces más o menos ahí en casita pues ustedes deciden. Ahora del otro lado voy a hacer el mismo proceso. Me voy a pasar aquí donde ya delimité primero y acomodo. Más o menos que me quede igual. Y hago el mismo proceso. Me voy a pasar más o menos a este espacio. Y miren, que nos quede más o menos parejito. Y aquí paso para hacer mi primer pestaña. A ver, yo creo que la voy a hacer un puntito más arriba. Así. Ahí en casita recuerden que ustedes van a ir pues haciéndolos como consideren que es mejor. Al final por la parte del lado del revés vamos a hacer o atar un nudo sobre la pestaña. Podemos hacerle 1, 2 o 3 dependiendo. Yo ya llevaba 1, así es que le hice 3 en total y ya puedo retirar en este caso mi material. Y por la parte del lado del frente así es como nos van a quedar. Para hacer en este caso las florecitas voy a girar solamente una vez. Aquí cierro y voy a hacerle 3 cadenas y un punto alto. A ver, voy a acomodar bien este espacio. Aquí un punto alto en este espacio. 3 cadenas y ahí hago la unión con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y aquí hago la unión con un punto deslizado. Y pues aquí podemos ir perdiendo o más bien jalando, acomodando nuestros pétalos. 3 cadenas y vuelvo a repetir. Un punto alto, 3 cadenas y en el mismo espacio un punto deslizado. Y esto lo voy a hacer 6 veces. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Voy a hacerle una cadena, suelto, retiro mi material. En este caso voy a pasar esta terminación por la parte de adentro. Y este es el cordón de inicio, ¿sí? Nosotros podemos acomodar nuestros pétalos o simplemente tiramos de aquí del cordón de inicio fuerte y acomodamos ya nuestros pétalos.
y así nos van a quedar las flores. Ahora, nosotros podemos pegar estos que son medios círculos que ya traen pegamento, pero yo siempre les recomiendo que utilicemos silicón caliente porque el pegamento que tiene no es tan resistente, ¿sí? Entonces acomodamos y entonces ya nos pasamos a la decoración. Así es como vamos nosotros a acomodar y vamos a coserlos igual por la parte del lado del revés, o les puedes poner por ejemplo pegamento, silicón en este caso, pero yo les recomiendo que mejor los coloquemos con nuestra aguja. Quiero mostrarles, amigas, ya tengo la decoración y aquí en esta parte pues vamos a utilizar alguna sombra que tengamos ahí en casita en color salmoncito o rosita, y miren, solamente cubrimos la parte de la nariz y pues nosotros podemos pintarle aquí más o menos a esta dirección sus chapetitos. Aquí en la esquina yo voy a comenzar por la parte del lado del revés. Vamos a comenzar vamos a pasar un espacio y en el espacio que sigue vamos a colocar por mitad, a ver, creo que no pasé todas completas, son 6 en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y he colocado por mitad, ¿sí? Entonces voy a pasar aquí en esta parte como hacemos las barbas o los flecos de las bufandas y listo. Pasamos por la parte del centro y aquí en esta parte pues nosotros ya podemos acomodar, y en este caso vamos a miren, así vamos a colocar aquí en la parte de abajo. Si ustedes lo prefieren lo pueden hacer de colores, quedaría un poquito más llamativo, ustedes lo deciden. Completo y regreso para mostrarles cómo ha quedado el resultado final. Amigas, quiero mostrarles cómo ha quedado el resultado final de nuestro precioso proyecto. Yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que la parte número 1 la encontrarás aquí abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por quedarte hasta el final.